Feliz sábado a todos ustedes. Estamos muy contentos hoy día de estar aquí en la casa. Aún estamos ahí. Nuestro hogar se ha convertido en una casa para nosotros y también es una razón por la cual nosotros tenemos que estudiar la Biblia y también buscar una forma de cómo predicar a otras personas acerca de Jesús. También es una oportunidad de estar en familia, estudiar la Biblia, orar, aprender nuevos cantos, prepararse para los eventos de los últimos días. Es por eso que nuestra casa se ha convertido en una iglesia. Vamos a empezar este programa de la escuela sabática, de la clase de los menores o intermediarios, con la finalidad de aprender nuevas cosas y la experiencia de otras personas. Que vamos a cantar este canto que lo habíamos practicado, este canto que tiene con relación, este canto que vamos nosotros a cantar, es un canto que lo habíamos practicado el mes pasado, pero que tiene un mensaje para nosotros acerca de por qué la iglesia sigue caminando, por qué la iglesia debe continuar la misión que Jesús nos encomendó de predicar el Evangelio. Durante este mes hemos estado hablando acerca de Pablo, cómo era la iglesia cristiana, qué problemas tuvieron. Ellos no tuvieron las mismas cosas que nosotros, pero llegaron a extenderse por todo el imperio romano y pasó las fronteras, ¿no? Donde llegaban los cristianos se predicaba el mensaje de Jesús, ¿no? Nosotros hemos perdido esa visión. No estamos llamados a estar dentro de la iglesia ni a estar dentro de un club de niños adventistas o de una escuela adventista. Estamos llamados a ir por todo el mundo. Pero esta canción tiene un mensaje para nosotros, así que podemos empezar cantando. Sigue caminando en la lucha, en la prueba. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar por los valles y montañas. La iglesia sigue caminando por los valles y montañas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Muy bien, vamos entonces a orar nosotros a Dios. Vamos a orar, querido Jesús, que estás en el cielo. Te agradecemos, Señor, en este sábado por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a comprender la lección de esta semana. Que pueda haber cambios en nuestra vida, Señor, que pueda haber cambios en nuestra familia. Para nosotros podemos, Señor, así poder llevar a otras personas a tus pies. Todo lo que nosotros somos, regamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. A ver. Hay varias formas como uno puede cantar. Nosotros el día de hoy vamos a aprender acerca continuamos aprendiendo acerca del apóstol Pablo. La lección de esta semana es la lección número 8. Es el prisionero contento. Como le dijimos nosotros, estamos en la lección 9 de los juniors o intermediarios del segundo trimestre. Le deseamos el feliz sábado porque el día de reposo, el sábado, es un día de pausa que nos permite aliviar las cargas, no solo físicas, sino también las espirituales.
El día sábado es un día que tú puedes dedicar a estar más en contacto con Dios, ver la naturaleza, cantar, predicar más de Jesús, olvidarte de la computadora, del celular, de los amigos y buscar a tu verdadero amigo que es Jesús, ¿verdad? Tenemos 6 días para hacer todas las actividades que tenemos. Tú puedes jugar, ver películas, pero el sábado es un día que debes destinarlo para hacer un día diferente. Yo también fui un adolescente en la iglesia adventista, yo crecí en la iglesia adventista, fui a los colegios, fui a la universidad adventista y tuve amigos en la iglesia, me gustaba conversar con ellos, estar en armonía con ellos, pero siempre recordaba que el sábado es un día especial, es un día para Dios. Tenía 6 días para estar con ellos, hacer todas las actividades que quería, pero el sábado era un día súper, súper especial. Estamos en el eslabón o link, como se dice en inglés, acerca del servicio. Seguimos a Jesús cuando servimos a los demás. Nuestra vida no ha sido llamada para estar encerrados como los monjes o las monjas. Nosotros nos hemos sido llamados para estar dentro de encerrados. Nosotros estamos llamados para hacer un servicio a los demás. La lección número 8 dice, el prisionero contento. La meta es que podemos elegir a servir a Dios en circunstancias difíciles. De aquí de la pandemia hacia adelante las cosas no van a ser fáciles, el mundo no va a ser fácil, estar en la iglesia no va a ser fácil, acercarnos a una persona no va a ser fácil, pero en cualquier sea el momento difícil, podemos elegir servir a Dios en circunstancias difíciles. En la Biblia hay casos de personas que tuvieron que hacerlo en momentos muy duros. Por ejemplo, tenemos a José, que él en tierra lejana tuvo que mostrar quién era Dios. Daniel, prisionero en Babilonia, tuvo que ser él un representante de Dios, ¿no? Él y sus amigos, para presentar a Dios. No sabemos de los demás personas que llegaron a Babilonia, pero sabemos solo de Daniel y sus amigos. También la niña cautiva de Naamán. Aunque no sabemos su nombre, esta niña cautiva, realmente ella logró, ¿no es cierto? Logró ella que las personas pudieran aprender acerca de Jesús. En cualquier momento y en cualquier circunstancia, nosotros tenemos que realmente recordar que nosotros somos llamados a trabajar a Dios en los tiempos difíciles. ¿Qué es una prisión? Muchas veces hablamos de prisión. Dice la prisión o la cárcel es un tipo de lugar donde se les da un castigo o pena por los crímenes cometidos de una persona que no pudo seguir las leyes. Es un lugar, pues, puede ser una casa o como en todas las épocas, eran lugares, mazmorras, sótanos, donde la gente podía estar por mucho tiempo porque ellos habían desobedecido. Ahora, en la época romana, en la época de Pablo, una prisión no contaba con electricidad, o sea que eso era antorchas, no había ni siquiera velas, no había calefacción, no había aire acondicionado, no había ventiladores, no había electricidad, por lo tanto no había agua potable que corriera a las cañerías. O sea que la situación en ese tiempo era difícil y a veces le tocaba a las personas con su familia estar dentro de las cárceles, la esposa, los hijos, y más si estos eran mayores de edad. También hay que ver lo que en una prisión hay gente buena y gente mala. ¿No es cierto? La gente, no todas las personas que están en una prisión podemos considerarlas malas. La gente mala está por desobedecer la ley humana o por agresión o asesinato. Puede ser que alguien ha robado, esté hablando mal del emperador o de alguna autoridad, sea una persona agresiva o haya asesinado, las personas son o no pague sus deudas, automáticamente las personas están dentro de una prisión. Pero la gente buena es que ha sido acusada falsamente o por su fe cristiana al desobedecer la ley, ¿no? Algunos cristianos están dentro de la cárcel porque ellos desobedecen la ley humana, pero están obedeciendo la ley de Dios. O sea que entre la ley humana y la ley de Dios, lo importante es obedecer la ley de Dios.
Así que entre los cuales estaba Pablo. Pablo había el ser cristiano, llegaría a ser en el Imperio Romano una transgresión a la ley porque la ley romana exigía que se adorara a sus dioses. Pero Pablo se mantenía leal a Dios porque más como los amigos de Daniel, en el tiempo de Nabucodonosor, ellos se negaron a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Así quedó un ejemplo para todos los cristianos que nosotros no podemos adorar a otro ídolo, tenemos que obedecer la ley de Dios. Así que Pablo estaba en la cárcel. Ahora, en la Biblia encontramos muchos hijos de Dios que han estado encarcelados, ¿no? Por ejemplo, tenemos Juan el Bautista, tenemos a Pedro, tenemos a Santiago, tenemos a Juan, el discípulo amado, tenemos a Silas y por supuesto tenemos a Pablo. Uno se preguntará y dice, pero si están haciendo un trabajo para Dios, ¿por qué tienen que estar en una cárcel? La respuesta es que nosotros tenemos que realmente tener en cuenta que mientras hacemos una cosa para Dios, el enemigo va a estar en contra de nosotros y en un futuro o muy pronto tú vas a ver que muchos de nuestros hermanos por obedecer, por guardar el sábado, van a ser llevados a las cárceles. Algunos no pudieron salir vivos de la cárcel, como Juan el Bautista y como Santiago, el hermano de Juan. Ellos no salieron vivos de la cárcel. Juan el Bautista, a pesar de ser el que anunció la venida de Jesús, él murió decapitado y a Santiago también lo mataron. Otras personas tuvieron la oportunidad de salir vivos, como Pablo, Silas, Pedro, Juan, otros tuvieron la oportunidad de salir vivos, pero donde ellos estaban predicando de Jesús. Otros fueron liberados por un ángel, como Pedro. O sea, mientras unos morían, otros salían vivos, otros eran liberados por un ángel. Eso te muestra que si tú estás dentro de una cárcel, Dios puede hacer que tú mueras en la cárcel o que tú salgas vivo, o Dios puede mandar un ángel como lo mandó con Pedro para que él saliera de la cárcel. Pero cualquiera sea la circunstancia, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Si nos libera o no, esa es su santa voluntad de Dios. Las cárceles en aquellas épocas eran terribles. Pero nos dice que Pablo llegó a Roma y en vez de ser llevada a una oscura celda, a una oscura cárcel, el centurión Julio pidió que se quedara detenido en una casa en Roma con un soldado romano, ¿no? Él pidió que por favor, eh, eh, el centurión dijo, cuando lo había conocido a Pablo, el centurión había conocido a Pablo desde su detención, así que observó los milagros de Dios, escuchó las predicaciones, posiblemente él también había visto el desembarco en la isla de Malta, él había visto, así que él estaba convencido de que Pablo era un hombre de Dios, que era un hombre inocente, así que él buscó una oportunidad de ayudar a Pablo, y en vez de meterlo en una cárcel oscura, lo metió en una prisión preventiva. Ahora, hay que entender que el mensaje de Pablo, como el mensaje adventista sobre Dios, no es un peligro, porque se está predicando acerca del amor de Dios y del cielo. Los adventistas no tenemos un evangelio peligroso. Nosotros enseñamos que se debe guardar el sábado y que Satanás tiene autoridades que son enemigas de Dios y que hoy día dominan el mundo. Pero no por eso estamos fomentando odio o es un peligro para la sociedad que haya gente adventista en nuestra comunidad. Nosotros predicamos un evangelio. Como Pablo era judío, buscó a los judíos y les predicó sobre Jesús. La mayoría de ellos no aceptó a Jesús, porque los judíos, aceptaban a Dios, pero no aceptaban la muerte de un judío llamado Jesús. Ellos no habían comprendido bien. Pablo les habló acerca de Isaías 53 y otros versículos que hablan acerca de la muerte del Mesías, pero los judíos no aceptaron.
Pero Pablo, aunque estaba triste por ello, él sabía que la salvación también era para los gentiles, para las personas que no eran del pueblo judío. Así que él comenzó a predicarles y comenzó a animarlos. Y algo bien interesante es que desde la cárcel también Pablo no solamente predicaba, sino también que escribía cartas a las iglesias para que se mantuvieran fieles a Dios, les contaba lo que estaba pasando. Y esas cartas que Pablo ha escrito en diferentes tiempos son las cartas que forman el Nuevo Testamento en la Biblia. Ahora con el último discípulo de Juan, ya se terminaron de escribir las cartas en cuanto a la relación con Dios. Ahora, también Pablo no solamente escribió cartas y predicó. Mira cómo él, estando en una cárcel donde no tenía celular, no tenía computadora, no tenía internet, no tenía calefacción, aire acondicionado, los días eran calientes. Imagínate un día caliente en tu casa cuando no hay ventiladores, no tenía, él estaba con un soldado, claro, le daban de comer a Pablo, pero de todas maneras Pablo, a pesar de todas las dificultades que tenía, él no había libros, él estaba escribiendo los libros que tenemos en la Biblia, pero Pablo así comenzó a alentar a los jóvenes como Marcos, que había él iniciado la predicación, Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos, Timoteo, además para que ellos continúen predicando, porque Pablo él sabía que pronto iba a terminarse su trabajo, él ya había sido un buen siervo de Dios, ahora él estaba en las manos de la más grande autoridad de Roma. Mientras Pablo estaba allí, Pablo tuvo la oportunidad de predicar a la gente noble de Roma. Cuando hablamos de noble, se refiere a la gente, a los familiares del emperador romano, a la gente que formaba los diputados y los senadores de Roma, porque Roma estaba muy bien organizado. Era un imperio que duró más de 500 años, pero ellos estaban completamente bien organizados, y Pablo tuvo la oportunidad de predicar a esas personas porque venían y decían, hay un nuevo predicador en Roma, es un judío romano, y está hablando de un tal Jesús, así que la gente se reunía, así que Pablo pudo predicar a la gente noble de Roma, y 2 años más tarde llegaron los judíos que lo habían acusado, y Pablo fue puesto en juicio ante el emperador Nerón, que fue el que más tarde quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Así que los judíos ellos llegaron para ponerlo en juicio y saber qué decisión se iba a tomar con Pablo. Ahora Pablo estaba ante el emperador romano Nerón, como decía el presidente más poderoso de todos los países, digamos Trump, vamos a ver. Y lo escuchó a Pablo, escuchó las acusaciones que le hacían los judíos, le acusó, había escuchado lo que habían escrito los otros gobernadores, porque mientras Pablo iba llegando de lugar en lugar, había sido presentado a varios emperadores y varios nobles, jefes, y ellos habían dicho que Pablo era inocente. Y entonces Nerón sabía que Pablo era romano, y los judíos no eran muy bien vistos en aquella época, como en todas las épocas, porque había sido un pueblo muy encerrado en sus creencias, muy despreciativos hacia la gente que no era judía, aunque los romanos respetaban a los judíos porque eran una cultura muy antigua. Entonces dice que Nerón lo dio por inocente y Pablo salió libre. Esto fue antes de que Nerón quemara Roma y antes de que acusara a los cristianos, así que Nerón pudo escuchar las palabras de Pablo y Nerón tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, ¿no? Aunque él no lo aceptó, muchos de su familia, muchos de los nobles, de los senadores y mucha gente del pueblo de Roma tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su salvador personal. Ahora, como hemos dicho desde el principio, antes de la venida de Jesús, muchos de nosotros los adventistas seremos llevados a las cárceles por guardar el sábado, porque la gran controversia final va a ser entre el domingo y el sábado.
Entonces es importante que nosotros comprendamos que si llegamos a las cárceles, tenemos que predicar a las personas que están dentro de las cárceles y con nosotros puede pasar tres cosas. Podemos ser asesinados como Juan el Bautista, podemos salir libres como Pablo, o podemos salir librados con un ángel como Pedro. Cualquier sea la circunstancia, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Así que en las cárceles también hay personas que no han escuchado de Jesús. Inclusive Jesús dijo, darle de comer al pobre, darle de beber al que tiene sed, póngale ropa. Pero también Jesús dice, visiten al enfermo y visiten a los que están en las cárceles. La iglesia adventista también tiene un ministerio dentro de las cárceles, porque allí hay personas que no han conocido a Jesús, no han conocido la verdad del sábado. Algunos allí dentro de la cárcel han podido conocer la verdad del sábado, la verdad de que Jesús viene pronto, ¿cierto? Y hay una misión, ¿no? Nosotros podemos enviar tarjetas con versículos de memoria a las cárceles, podemos mandarla por correo y decir somos adventistas el séptimo día, esta es nuestra iglesia, nosotros creemos en el sábado y esas tarjetas tú las puedes mandar porque tú aún eres menor de edad, ¿no? Sin poner, por supuesto, tu dirección para que esas personas no lleguen a tu casa, pero tú le puedes mandar la dirección de la iglesia más cercana a donde ellos pueden asistir. Jesús, como te digo, pidió a sus discípulos visitar y predicar a las personas que están en las cárceles. Eso Jesús dijo ir por todo el mundo, eso abarcaba también las cárceles. Jesús dijo que teníamos que visitar. Claro, tú eres menor de edad, no puedes visitar, pero con el tiempo, cuando tú crezcas, y si Jesús no ha venido, tú puedes ir a las cárceles y predicar a las personas, a los ladrones, a las personas, a los que han asesinado, que Jesús los ama y que Jesús los perdona. Por supuesto que nosotros, ustedes no pueden visitar las cárceles, pero pueden enviar ofrendas y literatura, como te digo, en cartas a las personas de la prisión, decirle, escribir una carta al jefe de la policía que está allí y decirle, mandamos estos 10 libritos, tenga la gentileza de entregarlos a 10 personas dentro de la cárcel, porque es un trabajo misionero que nosotros hacemos, porque somos menores de edad. Pero cuando tú seas grande, tú puedes ir a esos lugares o puedes destinar una ofrenda. En el sobre de ofrendas, tú puedes incluir una ofrenda para la obra en la prisión. Se llama Ministerio de las Prisiones en español y Prison Ministry en inglés, ¿no? Y en Mateo 25:36, Jesús dijo, yo estaba en la prisión, pero tú me visitaste, ¿cierto? Tenemos que, hay muchas personas que tenemos que realmente podemos hacer un trabajo misionero con las personas que están dentro de la cárcel. Ahora, si tú te das cuenta, el título de la lección dice el prisionero contento. Me pregunto yo cuántas personas en la cárcel están contentos dentro de ahí. No es cierto, se le da de comer la comida, pero la comida no es buena, claro, no es como la de tu casa que te la prepara tu mamá, ¿no? ¿Cuántos de los prisioneros están contentos allí? ¿No es cierto? No lo sé, pero sé que pueden estar contentos aquellos que están de parte de Dios. Pablo, a pesar de estar prisionero, él estaba contento porque él sabía que Dios estaba dirigiendo su vida, sabía que Dios, él podía desde allí en la cárcel, él pudo predicar a muchas personas. Él pudo predicar a Nerón, a la familia de los nobles, a los judíos que estaban allí, y él escribía cartas en una época cuando era difícil tener la tecnología, ¿no? No tenían computadoras, no podían mandar emails, no podían hacer videos, no podían hacer grabaciones en Zoom. Así que todo era escrito a mano y él usaba el tiempo, en vez de estar martirizándose, él decía, ay, estoy en una cárcel, yo un hijo de Dios. No, él estaba allí, incluyendo, alentando a los jóvenes, ¿no? La historia de esta semana dice, podemos elegir servir a Dios en tiempos difíciles. Entonces recuerda que muchos de los personajes de la Biblia estuvieron encarcelados, como Juan el Bautista, Pedro, Santiago, el mismo Juan, Silas y Pablo, ¿no? Y Pablo estuvieron ellos encarcelados, pero pasó tres cosas con ellos y tenemos que comprender. Algunos murieron, no pudieron salir vivos.
representa a las personas que ahora en nuestra generación de personas que podemos ser llevados a las cárceles y no vamos a salir vivos. Como Juan el Bautista, aceptaron que el plan de Dios. Otros pudieron salir de la cárcel como Pablo y Silas, y pudieron ellos continuar con la predicación, y otros pueden ser liberados por un ángel como lo fue Pedro. Cualquier sea la circunstancia, dice, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, si nos libera o no, es su santa voluntad. Y a eso nosotros tenemos que realmente, tenemos que considerar que antes que Jesús venga, la iglesia va a tener muchos mártires, va a tener muchas personas que realmente van a sufrir, van a haber personas que realmente van a ellos a pasar por momentos muy difíciles, pero cualquier sea la circunstancia, Dios está dirigiendo tu vida y dirigiendo este momento, los momentos de nuestra vida. Vamos a terminar porque a pesar de los problemas y las dificultades que tuvo la iglesia, que tuvo Pablo, a pesar de esas dificultades, la iglesia continuó caminando. Los cristianos seguían predicando de Jesús, aunque su líder estaba en la cárcel, como era Pablo, los otros discípulos continuaban avanzando la predicación, y la primera iglesia cristiana que tuvo el mundo fue una iglesia que realmente llegó a la predicación a todas partes del mundo. Pero hay que entender que dentro de las cárceles hay personas que también tienen un lugar en el cielo, sean ladrones, sean asesinos, sean personas que han cometido, hay personas buenas que se les ha culpado por cosas que no han hecho, y todas esas personas tienen la oportunidad de conocer quién es Jesús. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Podemos compartir el Evangelio Adventista. La Iglesia Adventista tiene un ministerio en las prisiones, Prison Ministry se llama en inglés, y nosotros podemos colaborar cuando seamos grandes, visitando las cárceles y predicando allí de Jesús. Y otra forma también es mandando ofrendas al ministerio de las prisiones, donde allí pueden comprar literatura, llevarles ropa y enseñarles que Jesús viene pronto. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, así que nosotros vamos a cantar el canto que estamos cantándolo, porque tenemos que comprender que hay una misión y que la iglesia, a pesar de las dificultades que puede tener, debe seguir predicando. En la lucha, en la prueba, la iglesia sigue caminando. En la lucha, en la prueba, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar por los valles y montañas. La iglesia sigue caminando por los valles y montañas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Muy bien, entonces vamos nosotros ahora a orar. Querido Jesús, gracias por esta lección tan importante, Señor. Nosotros queremos tener el mismo espíritu que tenían los primeros cristianos. A pesar de los problemas, las dificultades, tal como ellos pudieron observar, pudieron ellos seguir continuando la predicación a sus amigos, a sus parientes, Señor, a todo lugar donde llegaban, incluyendo cuando ellos estaban en una cárcel, no dejaron, Señor, de predicar tu nombre y predicar que tú vienes pronto. Te pido, Señor, que estos niños, Señor, aprendan
su responsabilidad, aprendan su misión, aprendan que son llamados a predicar a todos el mundo, Señor, no importa las circunstancias, no importa, no importa, Señor, los problemas que se presenten en todo lugar donde ellos lleguen, Señor, ellos tienen que anunciar que tú vienes pronto, que el sábado es el día que debemos guardar y prepararnos para estos tiempos finales, dando la fe, la fortaleza que tenían Pablo, que tenía Pedro, que tuvo Juan el Bautista, Señor, y aceptamos, Señor, tu voluntad. Nosotros confiamos en que tú nos darás la fuerza y la valentía en los momentos precisos, como también las palabras para defender, Señor, tu verdad. Todo lo que nosotros somos, te entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, somos llamados a predicar, a anunciar el mundo en cualquier circunstancia. Con el problema del coronavirus, muchos de nuestros amigos, parientes, familiares, personas que tú conoces, compañeros de trabajo, ellos están muriendo, pero no están teniendo la oportunidad de conocer de Jesús. Podemos nosotros, a través de, hoy día tenemos muchas más posibilidades. Tú puedes mandar un libro, puedes llamarlos por teléfono, puedes orar con ellos, puedes enseñarles lo que has aprendido, puedes hacer un artículo, pegarlo en Facebook o en Instagram o en cualquier área, puedes hacer un video, puedes hacer cualquier actividad. Hay mucho más material de lo que había en aquella época. Hoy día hay mucho más formas de cómo tú puedes predicar acerca de Jesús y tú realmente lo puedes hacer. Así que ora a Dios para que Dios te dé la fortaleza, te dé la inteligencia y te dé las palabras para predicar, porque Jesús viene pronto y hay muchas personas que deben conocer de Jesús para llegar al cielo. Nos vemos y recuerda, Dios es amor.